Chiquillos, ¿vamos a la educación? Vamos a la educación. Primera contingencia, bueno, lo que está pasando en el Instituto Nacional. Ustedes saben que Carabineros fue a desalojar, tal como fue la orden del sostenedor, es decir, del alcalde de Santiago. Entraron y adivinen qué, no había nadie. Obvio. Se habían arrancado todo. No que se habían arrancado, lo que pasa es que el desalojo se produjo. Esta es una movida bien comunicacional, porque durante la tarde, cuando se ratificó la toma, los alumnos del Instituto Nacional marcharon hacia la Municipalidad de Santiago. Y ahí el alcalde dijo, desalojen. Bueno, en definitiva, ya. No, pero espérenme. O sea, de todas maneras ellos anunciaron que van a volver a la retoma y así nos vamos. Carolina Toá, exalcaldesa, ha hecho declaraciones y dice que con el Instituto Nacional ella dice, nosotros intentamos diálogo, mano dura, tampoco funcionó. Ayer teníamos a José Antonio Casta aquí entrevistado en nuestros estudios, entonces le decía, ¿yo usted quería? Los meto presos. Sí, perfecto. ¿Pero qué hace con el siguiente encapuchado que van a ir a ocupar el lugar del que está preso? Lo vuelvo a meter preso. Ya, pero a ver, vamos de fondo. ¿Cómo? No, los meto presos. Entonces, yo entiendo que eso sintoniza con un montón de gente que considera que esa es la única manera de sacar este tema, y lo mismo que dice el alcalde. Sacar las manzanas. Oye, sacar las manzanas podridas. Que es una frase que a mí me parece no afortunada. ¿Por qué? Porque en el sistema público de educación tú no puedes negarle el ingreso a ningún joven, a diferencia de un sistema privado. Exacto. O sea, yo te expulso de un colegio y los colegios privados se dan el lujo de decir te acepto, no te acepto, te acepto, no te acepto. Pero resulta que esto de que yo expulso, saco las manzanas podridas, bueno, ¿y qué va a hacer esa manzanita en otro lugar? Tiene que entrar. Es un derecho constitucional, el derecho a ser educado. Entonces, él decía que estaba súper bien lo que había hecho Alessandri. Y a mí Alessandri, fíjense, no sé ustedes, pero yo tengo la sensación de que está un poquito errático. Está como desenfocado. Creo que plantea ciertas cosas que parecieran ser que van en el camino correcto, pero de repente se produce un repliegue y creo que le ha faltado muñeca política para abordar de mejor manera lo que está pasando ahí. Esa es mi opinión. No sé cómo lo ven ustedes, Sandra. Yo creo que Felipe Alessandri es un político súper conservador, pero que ha querido de pronto marcar pauta en otros temas, como lo hizo Joaquín Lavín en algún momento para la derecha, abriéndose a ciertos temas, con, por ejemplo, esto de los dispensadores de preservativos en los colegios, también incluso con lo que puede significar el hermoseamiento y el centro de Santiago volverlo un bulevar, ¿no? Y el comercio y demás. Pero finalmente uno se pregunta en este tipo de situaciones, cuando se pone tan a mano dura, o cuando empiezas con el tema de la revisión de los mochilas, que después termina incluso siendo como justificativo o argumento para la situación que pasó en Puerto Montt. Lo recordarán con este estudiante que valió un compañero, para justificar que se deben revisar este tipo de complementos como son las mochilas. Y uno dice, a ver, era un colegio privado, sí. Exacto, con un colegio de excelencia como el Instituto Nacional, ¿de verdad se ha trabajado con excelencia el tema? De verdad, hay que Carolina Toá dice, hemos hecho diálogo, hemos hecho mano dura ya, pero ese diálogo, ¿en qué circunstancias se ha dado? Hemos conocido, por ejemplo, cuál es la propuesta que entregan las autoridades a los estudiantes del Instituto Nacional. Conocemos profundamente si ha habido satisfacción en alguna de todas las demandas que hace años ellos vienen discutiendo, por ejemplo. Buen punto. Sí, yo complemento. Sí, para hablar de los profesores. Con una pregunta, con una pregunta respecto al Instituto Nacional. Yo creo que lo que está pasando es un resabio, evidentemente, de la municipalización. ¿Qué tiene que hacer un alcalde mandando a los carabineros? Exacto. ¿Y qué tiene que hacer un alcalde en una serie de materias que son propias de la educación y que si se resuelve el problema o se ataca el problema, se ataca puntualmente respecto de un colegio y de una comuna? Cuando el tema debería ser mucho más global, universal, en este caso, en manos del ministerio. Y acá los dardos apuntan, las críticas apuntan y son cada vez más crecientes y se escucha cada vez más fuerza hacia la ministra. Respecto del rol que está cumpliendo en estos conflictos, con los profesores, en el tema del Instituto Nacional, y también con algo que es más invisible, pero que es muy, muy importante, que tiene que ver precisamente con el tema de manejo de recursos administrativos y de la desmunicipalización. Ya, a ver. A fines del gobierno de la presidenta Bachelet se dio el paso de terminar con que esto dependiera de los municipios. Y se crearon los famosos servicios de educación local. Y se van a empezar a implementar, y ya se están implementando de manera progresiva, en fin. Y ayer, la ex ministra de Educación, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, jefa de bancada de la DC en el Senado, Yana Proboste, se la tiró con toda la ministra Cuello. Porque dice que lo que está haciendo ella es que quiere la crisis completa de la educación. Al dejar votado y a manipular, incluso no ocupó esa palabra, pero en el fondo muñequear lo que está pasando con estos servicios locales de educación, frenando recursos,
Ella nombró un caso de una autoridad de estos servicios que tiene prontuario, en fin. Entonces, ahí hay un cuadro ideológico. Claro. El tema de la educación va a seguir frenándose y nos vamos a seguir enfrentando a paro, movilizaciones, por cosas chicas, mientras no se aborde los grandes problemas que tienen que ver con la calidad universal, o sea, la cancha pareja para todos, la educación pública, la gratuidad y, para mi gusto, laica. Si no se aborda eso como una política de Estado, es decir, una política que trascienda a los gobiernos, cada gobierno va a llegar con su agenda y se transforma en un actor de conflicto más. Acá, evidentemente, hay posición ideológica, y está bien que así sea, porque cada uno tiene una manera distinta de ver la sociedad, eso es ideología. Pero también hay agendas personales muchas veces en los actores. Las acusaciones contra la ministra, para muchos papás, la culpa no es de los papás. Cada cual cada cual lo hace, digamos. Uno ve, los parlamentarios tienen hijos en colegios de élite, en fin, y todo el mundo que puede colocar a su hijo en un colegio de buena educación, de la mejor educación posible, lo va a hacer. Pero eso no debería ser, sino que el Estado debería garantizar un piso básico bueno. O sea, que la Y eso es lo que no ocurre. no Y por debería eso estar se producen los condicionada temas de que un colegio municipal o financiado por el Estado es mejor que el otro. Y por eso se producen los conflictos entre los apoderados. Yo quiero meterlo acá. En realidad eso no debería ser. Debería haber una base más o menos pareja, y esa debería ser nuestra preocupación como sociedad. Y esa discusión no se está dando y no se va a dar. A mí me da la sensación de que la ministra de Educación entró a la cartera con una agenda propia y no necesariamente haciéndose cargo de los problemas que incluso pueden venir de arrastre de gobiernos anteriores y que había que ponerle inmediata importancia y relevancia, ¿no? Son señales súper potentes. Por ejemplo, esta gira de admisión justa que además se hace en el mes de febrero, cuando los colegios están en vacaciones, que era muy, muy curioso, muy particular. O la señal que ayer, o sea, marcharon más de 50.000 profesores hasta Valparaíso. Sin embargo, en la tarde, cuando se hace reunión, ella se resta, deja al subsecretario, dice que él ha sido el vocero. Entonces, ¿cuál es la señal hacia los maestros? Que además incluso hay unas imágenes muy bonitas, hay que decirlo entre paréntesis, de alumnos que durante el recorrido los apoyaban con sus carteles también ahí en la marcha. ¿Cuál es la señal hacia ellos? En realidad, lo que ustedes están demandando no es tan relevante. Sigan hablando con el subsecretario. Cuando ellos están disponibles al diálogo, van esta mañana a la Comisión de Educación, en la tarde se vuelven a reunir con el subsecretario. ¿Qué pasa si ellos están dando claras cuentas de que sienten que el subsecretario hoy no es un interlocutor válido porque no tiene el poder suficiente para tomar ciertas decisiones, y aún así la ministra igual se resta del encuentro? ¿Cuál es la señal que estamos dando de los problemas que hoy día No, es bien están agitando interesante ese punto. Sí. Yo creo que ya se está restando el encuentro porque no quiere, o sea, porque el gobierno no quiere simplemente abordar este conflicto, sobre todo la deuda histórica, que es un tema, perdónenme, que escapa a este gobierno, o sea, va más allá de este gobierno. Bueno, Ningún gobierno precisamente, lo ha por resuelto. ejemplo, pero se dejaron las bases para que se resolviera. Cuando se pasó la administración de los colegios, de las municipalidades, a estos servicios de educación locales, está en manos de ellos. Y estaba más o menos estipulado el mecanismo para ir avanzando en esto, pero está frenado todo. Si ese es el tema. Donde tienen que estar resolviéndose, insisto, esto es relativamente invisible para muchos, para gran parte de la sociedad, es un poco complejo, pero ahí está. Y es súper triste cuando lo personalizamos, además, porque hay que recordar que en el magisterio hay muchos profesores que estaban ejerciendo en el año 81, cuando parte el origen de la deuda histórica, y que se murieron esperando que efectivamente le iban a pagar esos fondos que ellos perdieron. Y lucharon y estaban con los gremios y hacían reuniones, y finalmente ¿cuántos de ellos no han muerto ya? Porque simplemente el paso del tiempo ha sido demasiado y esa deuda no se paga. Chiquillos, pasemos al último tema. Mañana nos siguen pegando abajo.